Hola, nuevamente estamos con ustedes. Nuevamente bienvenidos a los que se están conectando en este momento. Para cerrar esta semana de la creatividad y la innovación, hemos tomado una decisión bien interesante y es tener un conversatorio precisamente con dos personas que trabajan en la empresa más innovadora de Colombia, el Grupo Nutresa. Entonces, yo quiero invitar acá a María Elena Upegui. María Elena, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo te va, Juan Manuel? Muy bien, me gustaría que nos contaras rápidamente quién es María Elena, qué haces tú en el grupo. Bueno, María Elena es una ingeniera que llegó al grupo para fortalecer una iniciativa dentro de todo el sistema del I+D+I de la organización, que era una institución de carácter académico-científico orientada a la generación de un nuevo conocimiento que le permitiese al grupo una diferenciación competitiva a partir de conocimiento. Entonces, esa es una iniciativa que justamente en noviembre de este año cumple 15 años de haberse hecho parte de esa red extendida del I+D+I organizacional, y ahí estamos con unas iniciativas muy interesantes y además no solo para Grupo Nutresa, sino que al estar involucrados con generación de conocimiento muy básico, hacemos un aporte relevante a la sociedad entregando a través de publicaciones científicas en revistas de alto impacto el resultado de nuestro trabajo. Bueno, gracias María Elena, bienvenida nuevamente. Y Gracias. nuestro segundo invitado es Óscar Ochoa. Óscar, muy buenos días, bienvenido y repitamos el ejercicio, cuéntenos, ¿quién es Óscar Ochoa? Claro que sí. Buenos días, Juan Manuel, María y las personas que nos acompañan. Pues Óscar Ochoa es ingeniero electricista, desarrollando alimentos. Es una cosa extraña, pero la verdad es que es un tema que ha sido bien interesante en el recorrido que he podido tener en la organización. Como parte de todo eso, terminé mi doctorado y propio de eso fue que me conecté al proceso de investigar y desarrollar para el negocio y posteriormente innovación. Estoy en la organización desde hace 30 años y liderando el proceso de investigación, desarrollo e innovación desde hace 18 años más o menos. Bueno, También, perdón, Juan, también con el mismo propósito que menciona María, es que al desarrollar nuevos conocimientos, la idea es aportar a que los objetivos estratégicos de la organización se logren, y hay una intención muy importante que es que investigar, desarrollar e innovar sean parte de esas palancas que lo permiten. bueno, pues nuevamente, María Elena, Óscar, bienvenidos a este conversatorio. Indudablemente, ustedes como grupo son abanderados de unos programas bastante ejemplares en materia de innovación que nos han inspirado a muchas empresas a seguir ese ejemplo de ustedes y de alguna manera yo les doy de antemano un agradecimiento muy especial por la generosidad en su conocimiento, en la experiencia y poder seguir compartiendo todo esto con nosotros, porque sin lugar a dudas todo eso va a potenciar mucho las perspectivas y las posiciones que tenemos muchos de los que estamos acá conectados en materia de innovación. Yo quisiera para empezar retomar contigo, María Elena, un tema, porque tú mencionabas acá la importancia de innovar fundamentados en el conocimiento, y eso es algo que es bastante interesante. Entonces, a mí me gustaría que nos explicaras más ese concepto y nos contaras aquí a las personas que estamos acá en este momento conectadas, por qué es importante para una empresa y para los equipos innovadores seguir por esa línea de fundamentarse mucho en el conocimiento y cómo lo logran hacer ustedes. Bueno, es una pregunta muy rica, Juan Manuel, porque realmente el tema del conocimiento es el soporte de la innovación y lo ha sido siempre, ¿no es cierto? La innovación permite expresar en modelos de negocio, productos o servicios que el consumidor percibe mejorados o nuevos, y siempre serán generados a partir de conocimiento. Pero ¿qué sucede? Que es la integración de ese conocimiento dentro de la cadena propia de quien hace la oferta la que hace como la gran diferencia de la propuesta que nosotros hemos manejado. Siempre partirás de estados de conocimiento, pero cuando el conocimiento es muy comoditizado, establecer tu diferenciación es un tema más complejo, y mantener las posiciones, por ejemplo, de liderazgo, si es parte de tu estrategia. Mirar cuánto me integro en conocimiento es muy dependiente de qué planteamiento organizacional tengo con relación a la innovación, claramente sí. Pero es muy interesante cuando yo tengo dentro de mi estructura la deliberación intencional de generar conocimiento, puesto que eso me permite no solo hacer cosas propias dentro de la casa, sino un relacionamiento muchísimo más claro con aquellos que generan conocimiento por fuera de mi institución, porque hoy siempre es extramural todo lo que tenemos que hacer. Hoy tenemos que hacer
unos equipos relacionados dentro de unos ecosistemas que son complejos, y la posibilidad de interactuar en calidad de pares con los ecosistemas es muy valiosa, es lo que te permite entrar cada vez una mayor dinámica, que es una de las condiciones de los mercados actuales. Y cuando hablas hoy de conocimiento, mira que hablamos de la sociedad del conocimiento, de las ciudades de conocimiento, de la economía del conocimiento. La palabra conocimiento es nos está llegando a formar las frases completas de todo el panorama económico, entonces sin él no es posible. Y en esa tractomula que siempre hemos dicho que tenemos unos tractores para la innovación, y cuando hablamos en el sistema como Colombia lo ha representado con los niveles de alistamiento en ciencia, siempre vas a ver que va del 1 al 9, el 9 es la innovación. Cuando tú estás innovando, tuviste hacia atrás unos vagones gigantes llenos de cosas que te permitían el desarrollo. Va a depender mucho de tu estrategia con cuál de esos vagones empiezo yo. Nosotros en Grupo Nutresa, para algunos aspectos, decidimos empezar por los vagones 1, 2, 3 también. Pero hay una parte muy grande de los que son la aplicación, que son los que hacen desarrollo y trabajo experimental. Y finalmente está la innovación, que es como la que tiene un poco más de despliegue con relación al contacto que realmente se tiene con el consumidor. María, muy interesante, porque claro, tú hablas de la importancia de la intención desde el objetivo estratégico que uno persiga, la importancia del relacionamiento, la interacción y finalmente la aplicación, que es en últimas la que va a permitir que ese conocimiento se convierta en algo concreto que llegue al mercado. Pero a la luz de esto, quisiera preguntarte lo siguiente. Normalmente ese conocimiento se viene o se gesta en centros de investigación, en universidades. Entonces me gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido la experiencia de ustedes en ese tema de con quién me alineo y con qué aliados están trabajando. Bueno, ahí hay muchas maneras de tener una estrategia alrededor del tema, ¿cierto? En general, en Colombia y en el mundo, las universidades que ahora tienen por uno de sus objetivos misionales la investigación, y los centros de investigación independientes o adscritos a ellas son unos generadores de conocimiento muy importantes. Pero también en las industrias existen centros de investigación y existen capacidades de investigación. Uno puede decidir articularse completamente o tener unas partes de ejecución propia. Ahora Oscar creo que tiene una capacidad más grande de enseñarnos eso, porque él es muy cercano a los temas de innovación. Pero cuando hablas de investigación como tal, es muy interesante tener unos aliados que son aliados estratégicos de largo plazo, que permitan tener objetivos compartidos, porque eso hace que los dos quieran crecer. Entonces yo tengo que buscar en mis aliados aquellos que mis temas de interés le interesen, que la aplicación de esos temas realmente sea más relevante para mí que para él, porque él con esos temas desarrolla otras capacidades y otras competencias. Entonces hay una complementariedad muy importante, y desde esa óptica, ese ecosistema que se genera con áreas de investigación profundas para generar conocimiento deben ser bastante estudiadas desde el punto de vista, puedo compartir intereses, le interesa seguir creciendo el tema conmigo, vamos a apalancar hacia futuro, yo digamos desde el Grupo Nutresa como toda la parte de la aplicación empresarial, y él desde el punto de vista académico-científico seguir creciendo áreas de conocimiento. Entonces sí creo que no puedes hacerlo solo, no deberías hacerlo solo, incluso porque el control dentro de la investigación, de tener pares de desarrollo, te reta, te permite hacer mejores cosas, te trae conocimiento nuevo. Entonces, sí, tiene que ser en redes de colaboración. Y ojalá que esas redes estén claras, entendidas, que generen confianza, que esa es una de las partes más relevantes, y en las que creo que es donde más dificultades hemos tenido en Colombia en generar ese relacionamiento. Entendemos los intereses como unos intereses muy diferentes entre las partes y no se generan relaciones de confianza de largo plazo. Nosotros somos un ejemplo interesante de relaciones de confianza de largo plazo por intereses académicos compartidos. Qué interesante ese tema de objetivos compartidos, temas comunes y relevantes, construcción y desarrollo conjunto, y ese tema de la confianza que es relevante. Pero tú mencionabas, y ahí voy con Oscar, que Oscar en el negocio cárnico tiene unas experiencias bien interesantes en este sentido. Entonces, Oscar, cuéntenos cómo son los avances, qué han hecho, cuéntenos al respecto. Juan, sí, yo quisiera compartirles un ejemplo como para ilustrar esos elementos que María ahorita mencionó sobre el cómo arrancar desde un objetivo estratégico y cómo llegar hasta el punto final donde el mercado perciba ese nuevo conocimiento que se ha generado. Hace un par de años, si uno pintábamos como cuáles eran los posibles resultados que un ejercicio de investigación tuviera apalancando innovación. Y resulta que hicimos un proyecto para reducir grasa saturada.
Ese proyecto lo hicimos con un proveedor que era experto en el tema y que tenía capacidades para hacer investigación, con una universidad que nos ofreció programas de formación doctoral, con unos investigadores internos que tenían el deseo de formarse en esos aspectos, pero además la tarea de resolver la pregunta desde el objetivo estratégico, y adicionalmente cómo eso lo materializamos en resultados concretos. Entonces, al final el proyecto llegó a tener un resultado que al aplicarlo en nuestros productos nos permitió hacer una declaración nutricional importante. Tuvimos una persona formada como doctor y en ese proceso, con la universidad que nos acompañó, una universidad española, pudimos tener 3 artículos de revistas de alto impacto en el cual podíamos compartir nuestro conocimiento. Entonces, un primer resultado desde lo académico, que era importante para la universidad y también muy importante para nosotros. Y eso, una primera parte. La segunda es que quedamos con personas formadas. El doctor, pero alrededor de ese doctor se formó un joven investigador, lo cual nos unía con dentro de ese actor tan importante del ecosistema que es las entidades oficiales. Y adicionalmente quedamos con un resultado que se fue al mercado y las marcas pudieron hacer uso de él, pudieron hablar de unos claims nutricionales redondeando como el resultado. Entonces, resultado académico, resultado desde el conocimiento compartido y un producto en el mercado. Creo que ese es como el gran sueño de cualquier proyecto de investigación que vaya a apalancar la innovación que la organización necesita y viendo la innovación como esa palanca de cumplimiento de objetivos estratégicos. Creo que ahí, Juan Manuel, como que se ilustra un poquito toda esa interacción de los elementos que venimos conversando. Listo. Usted mencionaba proveedores, universidades, investigadores, ¿sí? A mí me gustaría, Oscar, en este contexto, ¿usted puede darnos nombres? ¿Con qué instituciones vale la pena trabajar en Colombia? Obviamente en el marco de la reserva, de lo que ustedes puedan manejar. Claro que sí, Juan Manuel. Ve, hay un tema muy importante. Cuando nosotros empezamos con todo este proceso dentro del Grupo Nutresa, éramos, digamos, en ese momento, la investigación estaba muy focalizada en las universidades. Nosotros tuvimos un mentor muy valioso y fue un grupo de investigación de la Universidad Nacional que nos enseñó a hacer investigación, que nos enseñó a hacer investigación científica, a formularnos problemas, a hacernos preguntas relevantes desde la investigación. Entonces, la Universidad Nacional fue para nosotros un aliado muy importante. Ahora mencioné una universidad española, la Universidad Miguel Hernández, que nos abrió la posibilidad de formar investigadores estando en la industria. 3 personas de la organización se formaron en sus doctorados sin renunciar a la organización. Obviamente la organización les dio los espacios para complementar ese trabajo del día a día con su formación doctoral. Eso fue una apuesta que ellos hicieron, una apuesta que nosotros hicimos y salió muy bien, porque terminamos con personas formadas y la universidad pudo encontrar, digamos, otros esquemas de formación doctoral. Hoy es una línea de investigación que ellos tienen, son formaciones doctorales con énfasis en industria, con problemas relevantes, concretos, que ayudan mucho a esa formación. EAFIT para nosotros ha sido fundamental en estos últimos años. Venimos haciendo un trabajo de co-investigación con ellos, investigadores de la universidad con nuestros investigadores, tratando de agregarle valor a sus productos que hacen parte de la industria, no solamente de cárnicos, sino de diferentes negocios de grupo. Lo otro, los proveedores. Nuestros proveedores son aliados porque tienen capacidad de investigación también, además conocen el mercado y tienen las soluciones que a veces las pueden tener en sus portafolios y en otras las construyen con nosotros. Entonces, proveedores de la industria cárnica y en general de alimentos han sido unos aliados súper importantes. Lo otro es el gobierno, la interacción permanente con MinCiencias, con Impulsa, con el SENA, participando en las convocatorias que se promueven y aprovechando un poquito todos esos temas de formación que ofrecen. También han sido unos súper aliados en todo este camino de gestionar un ecosistema que nos permita de alguna manera lograr esos resultados que la organización está buscando desde sus objetivos de largo plazo. No, muy interesante todo eso que usted nos cuenta, Oscar. Y ahora quiero hacerles unas preguntas que van dirigidas para los dos. Entonces, si quieres esta primera pregunta, te invito, María Elena, que tú me la respondas y ya voy con la respuesta que me va a dar Oscar. Y es, indudablemente esto implica organizar un plan de trabajo muy bien articulado, ¿cierto? Muy claro, identificar no solamente los aliados, sino seguramente hacer
contratos, negociaciones previas, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿ustedes cómo se organizan para que efectivamente el proceso fluya y sea tan exitoso como ustedes lo han podido alcanzar? Juan, con relación a ese tema te digo que no hay fórmulas únicas para desarrollarlo, pero digamos que hay cosas que no se pueden obviar en el proceso. La primera es tener una estrategia muy clara en la corporación. Esa estrategia corporativa debe tener un componente de investigación y de participación abierta dentro del ecosistema. Eso es una necesidad para poder hacer los planteamientos. Lo siguiente es que esa ruta, ese roadmap que tú tienes como organización sea muy claro y tenga objetivos tangibles. Porque solo a partir de cosas que puedas materializar concretamente puedes establecer relaciones. Entonces, ¿qué hemos encontrado nosotros en este proceso? Lo primero que me parece súper interesante de compartir es que cuando uno tiene objetivos claros y hace una aproximación seria con un lenguaje adecuado, las universidades públicas y privadas en igualdad de condiciones son excelentes socios de trabajo. No nos enredamos en ese relacionamiento, tenemos con las instituciones, sondeamos de los temas que son de interés nuestro. Si vamos a hablar del caso, por ejemplo, de Vidarium, y nosotros tenemos una línea de investigación en microbiota, por ejemplo, vamos a buscar quiénes en el país trabajan el tema, vamos a hacer reuniones de acercamiento y vamos a mirar si tenemos asuntos comunes para trabajar y planteamos unos convenios de cooperación. En el caso particular del negocio como Cárnicos, él busca dentro de esos temas, mira muy específico en aplicación de tecnología alimentaria, quiénes pudieran ser los socios, los mejores aliados. Y con esos mejores aliados empiezas a trabajar en un principio proyectos que empiecen a generar esa confianza. Hoy con esos primeros contactos que tuvimos, hemos ido profundizando relaciones. ¿Qué hacemos? En general, hacemos un primer convenio marco con la institución que permita que sus profesores y grupos de investigación se acerquen a una conversación tranquila. Tenemos mucha claridad en que la propiedad intelectual es un tema relevante, pero en la propiedad intelectual tenemos que la propiedad intelectual del autor, los derechos de autor son derechos innegociables, intransferibles y le pertenecen a esos autores. Permitimos que se publiquen resultados de investigación con ciertas condiciones que ahora pudiéramos mirar un poco cómo se maneja ese asunto, porque la ciencia es única, las reglas del juego son completas y uno debe respetarlas todas. Y lo otro es que estamos dispuestos a hacer negociaciones por la propiedad industrial. Y esas negociaciones van a partir de muchísimas claridades en los convenios de cooperación específica. Entonces, yo pienso que todo esto pasa por tener claridad. Y lo otro es por empezar a aproximar los lenguajes. Nosotros llevábamos muchos años de unas conversaciones entre sordos entre las dos partes, porque la universidad sentía que no entendían los temas y el empresario siempre se paraba a decir que la universidad era lenta, que no le interesaban sino las publicaciones, que la aplicación no, y del otro lado a él no le interesa sino el dinero, no está interesado en que crezcamos y era una conversación muy difícil de mantener. Hoy, a través de tantos acercamientos, de políticas que el país ha manejado, todo eso hoy se ve que ha fructificado, ¿no es cierto? Y tenemos unas relaciones que son de confianza, tranquilas. Hoy la industria que va y le toca la puerta a un grupo de investigación universitario, el grupo siente apetito por presentarle lo que trabaja porque sabe que eso puede significar algo que para el investigador hemos descubierto que es muy importante, ver mi conocimiento aplicado. Eso genera satisfacción. Y los empresarios nos hemos demorado mucho en entender eso. Claro. No, mil gracias porque evidentemente queda una palabra en el fondo, ¿no? Claridad, claridad de objetivos, claridad en el lenguaje, claridad en los convenios, claridad en el manejo de propiedad intelectual, publicaciones y sobre todo las negociaciones futuras que se empiezan a desarrollar con lo construido. No sé, Óscar, ¿usted qué podría agregar? Juan, solo agregarle algo a lo que María mencionó que es tal cual es. Nosotros en ese ánimo de acercarnos y de hablar lenguajes comunes y generar confianza y claridad, decidimos formar grupos de investigación que están escalafonados en conciencias, que tienen un lenguaje común con los grupos de investigación de las universidades y en algunos casos de otros aliados. Entonces, no es la única forma, no es que tenga que ser así, pero la verdad es que nos ha servido el tener esa posibilidad. Nos hace visibles en el ecosistema de ciencia y tecnología del país a nosotros, pero también nosotros visibilizamos esos aliados que tienen temas comunes en los que están trabajando y eso nos ha servido de buena manera para lograr esa articulación que María mencionaba hace un momento.
Oscar, ya que usted está por acá, quisiera hacerle la siguiente pregunta y es, hemos hablado mucho de la importancia de identificar esos aliados con esos criterios que ustedes han mencionado, pero surge aquí una inquietud y es, ¿hay un número ideal de aliados? ¿Ustedes determinan la cantidad de aliados con los que vale la pena trabajar o cómo gestionan ustedes ese volumen de con quién trabajar? Juan, yo creo que no hay un número mágico. Yo creo que esto es un tema dinámico, depende mucho del momento que se esté viviendo, desde la estrategia, desde los mismos objetivos que se quieran perseguir en el corto, mediano plazo o en el largo. Entonces no es un número específico, creo que corresponde más a la dinámica con la que avanzan los proyectos y los retos que la organización va teniendo. No, o sea, si hay un proceso bien estructurado, creo que el número de aliados no es un impedimento, tal vez es más bien las posibilidades de complementar conocimientos para llegar de una manera más efectiva y, digámoslo, ágil a esas respuestas que se están buscando. Juan, y ahí creería yo que depende mucho cómo definiste tu estrategia. Por ejemplo, yo puedo decidir para mi proceso innovador ser un integrador. Y lo que yo hago es articular. En ese caso puede que mis aliados sean muchos, porque en las distintas fases que requiero para poder armar mi innovación, voy a articular a bastantes miembros dentro de ese ecosistema de innovador y de investigación. Pero si decido abrir una línea de investigación de largo aliento, por ejemplo, ahí prefiero que esos socios sean más contenidos, porque ahí hay un esfuerzo muy grande que requiere un relacionamiento muy profundo y que obviamente sí, nosotros tenemos ejemplos de 3 y 4 instituciones académico-científicas trabajando alrededor del mismo propósito. Pero sí, como decía Oscar, eso va a depender mucho de mi estrategia. Y yo puedo definir como organización no ser investigador, pero lo que no me puedo negar es la posibilidad de estar relacionado con la investigación. Nosotros hemos tomado la decisión de tener investigación adentro. Esos grupos que nos decía hace un momento Oscar son 4 grupos de categoría A, eso es unos grupos muy buenos investigando, un grupo en categoría C, tenemos un grupo reconocido, empresa altamente innovadora también con una unidad de I+D reconocida. Entonces, digamos que nosotros hemos decidido jugar mucho ahí, pero es que yo puedo decidir, no, mi capacidad y mi competencia no me da, pero yo sí puedo decir que mis centros de generación de conocimiento son 3 o 4 buenos grupos universitarios que articulo claramente mi estrategia y saco la innovación. La fórmula Nutresa no es la única fórmula, pero la que sí no es fórmula es darle la espaldas a los centros de generación de conocimiento. Bueno, espectacular, y me encantó tu frase, ¿no? Puede que no sea investigador, pero indudablemente no me puedo negar a la posibilidad de relacionarme con los investigadores. Y esa la anoté, la resalté y la voy a dejar aquí en negrilla. Bueno, pero María Eugenia, tú mencionabas hace un rato el tema de la propiedad intelectual, porque obviamente es un tema que muchas veces y con base en muchas experiencias y conversaciones con muchas personas que están metidos en estos temas, normalmente todo el mundo dice, oiga, si usted no está muy bien afinado, si usted no tiene las cosas claras desde un comienzo, seguramente va a tener después problemas en el relacionamiento con estos aliados para la definición de los derechos en materia de la propiedad intelectual. Cuéntenos ustedes frente a ese tema, ¿qué vienen haciendo y cómo lo gestionan? Nosotros tenemos ahí unas fórmulas interesantes, creo yo. Lo primero es que es proporcional a los aportes, ¿no es cierto? Al final del día. Yo puedo tener investigación contratada completamente, donde desde el inicio es claro para mí que toda la propiedad intelectual me pertenece desde el punto de vista de aplicación industrial, porque obviamente que el derecho de autor no me va a pertenecer nunca, ese le pertenece al investigador, es personalísimo, no negociable, y eso para nosotros es muy claro. Pero si le compré toda la investigación y desde el inicio esas fueron las condiciones, esa investigación me pertenece y todos los derechos industriales están asociados a ello. Pero hacemos mucho trabajo en colaboración, donde todos ponemos. Entonces, la propiedad intelectual luego se distribuye proporcional a los aportes. Y cuando hablamos de aportes, no estamos hablando necesariamente y exclusivamente de los aportes económicos al proyecto. No es el financiamiento del proyecto el que define mi participación, los aportes de know-how también. Porque entonces hay instituciones que te hacen aportes muy grandes y lo debes reconocer. Nosotros tenemos algún ejemplo muy interesante de uno de los negocios de grupo, en el cual hubo como resultado 4 patentes. Y las patentes tienen distintos componentes en la distribución de la propiedad industrial, de acuerdo a esos aportes. Y el know-how fue el diferenciador. Hubo una de esas patentes donde el 90% de los derechos industriales quedaron en la universidad, porque ahí nuestro aporte con ese 10 quedaba muy bien representado. Pero tenemos otra donde fue al contrario.
El aporte nuestro fue tan relevante en la consecución del resultado que nos quedamos con el 90% de la propiedad intelectual. Que hay que tener ahí la apertura para hacer las discusiones completas y la honestidad del reconocimiento por ambas partes del aporte de la otra. Porque así como a veces se quejan un tanto en las universidades que no queremos reconocer el valor, porque cuando uno se relaciona con el investigador, él dice, usted está con la punta del iceberg, yo llevo años construyendo ese conocimiento, usted coge la punta y la jalona, somos capaces de ver y reconocer eso, pero también hay que reconocerle al sector industrial, que cuando no participa como investigador, que en muchos casos nuestros sí hace ciencia, el solo aporte dentro del desarrollo de la operación comercial, el conocimiento de la logística, el acercamiento del mercado, es un valor enorme. Sin ese valor enorme no se consiguen muchas cosas. Entonces, hay que saber negociar, pero creo que la claridad es la que te permite hacer unas muy buenas negociaciones. Gracias, María Eugenia. Óscar, ¿usted qué podría agregar en ese sentido? Ya ustedes desde la práctica del negocio cárnico, ¿cómo lo gestionan esto? Juan, si me lo permitís, me voy a volver un poquitico a las anécdotas. Este no es un tema con el que arrancamos, o sea, fue un tema que se aprendió en el camino. Yo recuerdo en las primeras oportunidades cuando había un proyecto y que vamos a encontrar una investigación y la aplicación y decían, bueno, pero cuando terminemos, ¿de cuánto va a ser las regalías para la universidad? Y yo, venga, ¿qué regalías? Venga, ¿cómo así que tenemos que pagar? Y eso nos asustaba mucho. Nuestros equipos legales no estaban preparados para ese tema de derecho comercial. Tuvo que ser un aprendizaje casi que desde cero, pero producto de eso se ha venido hoy tenemos un esquema muy distinto, una claridad de cómo se hace ese relacionamiento, cuáles son los elementos que se deben considerar, en qué momento se manejan, qué se debe llevar a una protección desde patente o qué cosas se deben llevar a protección desde otro esquema. Un equipo legal que hoy tiene todos los elementos para acompañarnos como investigadores y como innovadores, y la organización de alguna manera apalancar muchas cosas en conocimiento propio que se protege, que se conserva y que sirve para ser diferentes en el mercado. Entonces, yo agregaría a lo que María nos comentó, es que ese camino se recorrió y se aprendió mucho, pero costó entender muchas cosas. Al principio no era tan fácil, acercarse al concepto. Es verdad. Muy bien, pero bueno, ustedes tienen de verdad un camino recorrido, y nuevamente reitero mi agradecimiento por esa generosidad de compartirlo. De alguna manera, cuando se es una organización líder, también se tiene como esa responsabilidad, ¿no? De jalonar un poco a que los demás también vayamos por la misma senda. Y en ese sentido, yo quisiera hacerles una pregunta a los dos, en qué recomendaciones podrían ustedes dar, qué sugerencias para las empresas que de pronto están en este momento pensando en si se meten por las líneas de investigación o no. María, te cedo la palabra. Piensa, por favor. Lo primero es la estrategia de la organización, tener eso muy claro. Y a partir de ver cómo materializo la estrategia, cuáles son las acciones que debo emprender, mirar qué rol me va a jugar la generación de conocimiento. ¿Qué hay ahí? Hay un compromiso muy grande. Cuando yo vinculo a mi organización investigadores, científicos de carrera, nosotros tenemos esa experiencia. Dentro de nuestro sistema hay 24 PhDs que ejercen profesionales en el mundo de la ciencia y muchos de ellos con carreras científicas, no doctores que llegan a la industria y se absorben y dejan de hacer producción de conocimiento. Eso indica que tú adquieres un compromiso de sostener líneas de investigación que requieren ser fondeadas desde la organización y obviamente que hay acceso a recursos de ecosistema y hay muchas cosas, pero tú debes tener la posibilidad de respaldar esa decisión que tomaste con relación a sostener las líneas de investigación. Y una cosa muy relevante es que las líneas de investigación son de largo aliento. Yo tengo que hacer una definición de mi programa de investigación, porque para que ese conocimiento empiece a generarme ventajas pasan años, o sea, esas reglas de la cancha son distintas. Yo puede que en los tiempos de innovación esté acostumbrado a unos tiempos cortos donde yo de pronto hago pequeñas apropiaciones y luego soy capaz de salir a mercado. Aquí, dependiendo del punto donde yo me pare a generar ese conocimiento, tengo que tener paciencia en esperar el resultado, que ese es uno de los grandes regalos que el Grupo Nutresa nos hace a los que nos gusta el tema de la investigación. Sabe esperar los tiempos, con programas muy claros, con visiones que se conversan con la estrategia, somos capaces de esperar los resultados que la ciencia produce, ¿no es cierto?
y siempre abiertos a trabajar con pares en el ecosistema. Muy interesante. Oscar, ¿usted qué le agregaría a estos comentarios? Yo le agregaría a María pues igual, arrancar desde la estrategia. Un tema importante es explorar el ecosistema. Como bien lo decía María ahora, no hay que tener los investigadores de carrera al interior, pero no se puede uno perder las oportunidades que significa la interacción con un investigador, con un emprendedor, con unas entidades que tienen posibilidad de ofrecernos cosas. Entonces, una vez clara la estrategia, explore el ecosistema. En el ecosistema hay oportunidades muy valiosas. Y para explorar ese ecosistema, yo recomendaría 3 cosas muy sencillas. Primero, hay que explorarlo y generar confianza con esos aliados con los que se consigue. Esos aliados que se pueden volver nuestros partners para lograr objetivos. Con ellos hay que generar confianza, hay que trabajar con claridad, hay que dejar claros todos los aspectos alrededor de esos proyectos comunes que se van a trabajar. Y lo otro es ser muy oportunos con los acuerdos. Hay conversaciones que se hacen en el momento en que no son muy catastróficas, pero hay la misma conversación hecha en el momento preciso, hace que el proyecto, la relación fluya de una manera muy productiva para todos los involucrados. Entonces creo que con estrategia clara, explorando el ecosistema y actuando con estos 3 elementos, se puede arrancar a tener un impacto importante en la innovación que la organización quiera tener. Juan, me hace pensar en una cosa, Oscar, muy importante, y es en la responsabilidad que uno también tiene en no generar sobreexpectativas en el ecosistema, porque lo frustra. Pues muy interesante todo esto porque, claro, ustedes están hablando de estrategia, la importancia de fondear, esperar los tiempos, explorar y relacionarse con el ecosistema, los oportunos acuerdos y finalmente ese tema de sí, la sobrevaloración, ¿no? La sobreexpectativa que se pueda generar ahí. Entonces, de verdad que es bien interesante todas estas enseñanzas que ustedes nos están compartiendo. Pero ahora yo quisiera, María Elena, contigo hablar un tema, ¿sí? Y es, hemos hablado aquí mucho de los grupos de investigación. Entonces, cuéntame 2 cosas. ¿Cómo es que hacen ustedes eso allá en Vidarium? ¿Cómo conforman esos equipos? ¿Cuántas personas son? ¿Qué roles tienen? ¿Cómo se gestionan? Bueno, los grupos de investigación de Grupo Nutresa no están todos en el seno de Vidarium. Vidarium en sí mismo es un centro de investigación, es una corporación independiente, pues, como entidad de Grupo Nutresa que está dedicada a la investigación y es una organización sin ánimo de lucro. Y digamos que las personas que están dentro de Vidarium son personas de carreras de vida científicas dedicadas a un tema de ciencia muy básico. Pero esos grupos, y ese es un grupo que tenemos inscrito y que maneja una producción dentro de las expectativas normales de un grupo de investigación de esta naturaleza, que son productos de nuevo conocimiento, formación de recurso humano y divulgación, ¿no es cierto? Esos, digamos, que son los grandes productos de este centro de investigación que hace su transferencia de conocimiento hacia los negocios, claramente. Pero dentro de los negocios, en su sistema de investigación y desarrollo hay grupos de investigación. Y ya el carácter de esos grupos va un poco más hacia la investigación de carácter más aplicado y sus resultados incluyen también las innovaciones, ¿no es cierto? Ahí hay investigadores también formados como todos estos doctores que te digo, pero también hay tecnólogos, hay analistas, hay todos aquellos que nos contribuyen a tener un buen resultado que se puede materializar en una innovación que se reporta dentro del contenido del grupo. ¿Qué sucede? Que cuando uno se mete dentro de un sistema, debe estudiar ese sistema y jugar con todas las condiciones que el sistema tiene. El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene una política de reconocimiento de actores en las cuales los describe claramente. Y nosotros hacemos parte de ese sistema y cumplimos las directrices que están claramente descritas para el sistema de reconocimiento de actores, con unos que 1, 2 y 3, otros que están en 5, 6, 7, 8 y 9 para los innovadores, y algunos como el del doctor Ochoa, que es interesantísimo, donde usted casi que puede ver de todo corriendo simultáneamente. Entonces, la disciplina es entender el sistema y meterse dentro del sistema con todas sus condiciones. Oscar, con ese comentario que hacía María Elena, nosotros sabemos que efectivamente ustedes han tenido una muy buena práctica y que han logrado de verdad materializar esa investigación en algo concreto que se convierte después en productos que salen al mercado y ahí es donde se monetiza y se genera un círculo virtuoso, si me permiten ustedes la expresión. Entonces a mí me gustaría, Oscar, que usted nos comentara
¿cómo articula usted allá adentro esos equipos de investigación y desarrollo, ¿cierto? Y cómo los integra con esos agentes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Cómo es esa relación? Vale, Juan Manuel, claro que sí. Pero discúlpame 2 segundos, yo retomo una cosa importante, mirada como grupo, y enseguida hago los ejemplos de negocio, y es, en Nutresa pasa una cosa muy bonita, y es que como todos los negocios tenemos categorías muy distintas, desarrollamos capacidades muy distintas en los diferentes grupos de investigación que mencionábamos. Y es como si al interior del grupo hubiera un pequeño ecosistema propio. Es decir, hay habilidades de modelación en un negocio que se aprovechan en otro. Hay unos espacios de ese trabajo conjunto donde la pregunta la genera un negocio, pero el aporte y la posible solución puede salir de los aportes de otro negocio u otro grupo. O sea, es como un pequeño ecosistema al interior de grupo. Y eso sí, eso ha sido muy valioso porque permite potencializar muchos de esos conocimientos que se van desarrollando. Bueno, y para centrarme en la pregunta ya interna en el negocio, el equipo del negocio está conformado por los investigadores, pero los investigadores tienen un doble rol. El investigador profundiza en un tema particular, es decir, el experto que maneja los temas de sodio, el experto que maneja los temas térmicos o de empaque, o sea, temas muy aplicados, como mencionaba María, ahí se investiga. Pero esos investigadores también son socios de una marca, ¿cierto? Es decir, hay un investigador que desarrolla para la marca Zenú, hay un investigador que desarrolla e investiga para la marca Pietran. Entonces, esa matriz, ese trabajo matricial le permite al investigador profundizar en los temas importantes de la marca que acompaña, pero a la vez estar conectado con la realidad en el mercado que esa marca vive. De esa manera salen las preguntas pertinentes, concretas, no del corto plazo, sino del mediano largo plazo. Entonces, cada línea de investigación tiene una marca a la cual acompaña, y ese trabajo conjunto permite que la innovación se materialice de manera importante. Para citar algunos ejemplos, hoy que Pietran tenga la posibilidad de hablar de sin conservantes es producto de una investigación que nace de la pregunta de un jefe de marca que quiere obtener valor en la marca Pietran. Entonces conecta desde el mercado, y es allá donde las preguntas se resuelven desde la investigación, pero no porque el investigador se las imagina, es porque desde el mercado, de la interacción con ese par comercial o de la marca, salen las preguntas relevantes. Igual, el negocio tiene la intención de fortalecer la economía circular, tiene unos objetivos 2030 relacionados con el manejo de sus empaques. Esa pregunta termina siendo una pregunta de investigación donde un grupo de personas, investigadores de diferentes negocios, están trabajando el tema. Y esa es la manera como se conectan, a veces desde las marcas y a veces desde los objetivos macro o estratégicos de largo plazo de la organización. Y mire, Oscar, que usted me trae a colación algo que lo mencionaba aquí la conferencista que teníamos el día de ayer, donde nos hablaba de cómo nos estaban presentando el modelo de innovación de Bayer a nivel mundial y cómo ellos tienen dentro de uno de sus pilares de la inspiración, es precisamente algo que usted acaba de mencionar en la aclaración que hacía, y es cómo desde diferentes perspectivas, desde industrias diferentes a las que en teoría yo participo, se pueden capitalizarse experiencias, trayectorias para ser utilizadas en otra industria. Qué interesante ese ejercicio que ustedes hacen allá, con la gran ventaja de que tienen sectores bien diferentes en cada una de las empresas en las que ustedes participan. Pero yo quisiera ahora retomar contigo, María Elena, un tema, porque tú mencionabas algo muy importante y era este tema de la validación de calidad con pares. Ese es un término que realmente pues uno a veces escucha. De pronto las personas que tienen la oportunidad de trabajar en la docencia, sabemos que las universidades hablan mucho de la acreditación y la evaluación de pares. Entonces nuestra pregunta aquí es, ¿en qué consiste ese ejercicio de evaluación de pares? ¿Cómo lo hacen ustedes? Bueno, lo que pasa es que los procesos que están muy conocidos tienen sistemas de control de calidad apoyados en normas aplicables, ¿no es cierto? Cuando tú estás generando conocimiento y estás abriendo nuevos campos, no existen estándares construidos previamente con los cuales validar lo que acabas de hacer. ¿Cómo funciona ese control entonces en el mundo de la ciencia? Ese control funciona con los pares. ¿Y quién es un par? Un par es un investigador en mi misma disciplina. ¿No es cierto? En la disciplina de quien produce ese conocimiento.
Por eso, por ejemplo, en el caso nuestro, y sucede tanto en la producción científica de Vidarium como en la que hacen los grupos de investigación de los negocios, nos gusta mucho publicar en revistas indexadas, que tengan editores con comités que evalúan los proyectos, porque eso te enriquece el proyecto. Eso significa que tú mandas tu artículo a publicar y te lo revisan unos jueces que califican tu trabajo, que te orientan de pronto en presentarlo distinto, que te hacen una crítica súper constructiva que se encarga de subirle el nivel a lo que haces y llevarte unos nuevos argumentos a la mesa de trabajo. Entonces, como esa es la posibilidad de tener un control que garantice tu calidad, que garantice tu inserción correcta en todas estas corrientes de generación de conocimiento, nosotros valoramos muchísimo hacerlo. Y todos los centros generamos artículos que se publican con control de pares. Impresionante ese modelo de ustedes. Óscar, ¿y ustedes cómo lo viven ya particularmente desde el negocio de cárnicos, como un caso específico de implementación? Muy similar, Juan. Nosotros, cuando estamos en los proyectos de investigación, muchos de ellos son con las universidades, y esos comités de evaluación tienen pares que conocen del tema y que nos retan en los resultados, en la metodología, en cómo avanzamos. Y muchas veces nosotros somos pares de otros. También actuamos como pares en investigaciones que la universidad u otras entidades hacen, y jugamos el mismo papel. Enriquece mucho porque dentro de todo el marco de confidencialidad que se respeta pues en ese tipo de trabajo de pares, hay la posibilidad de enriquecer mucho, no solamente desde los aportes que se pueden brindar, sino desde las respuestas y los aportes que recibimos cuando se hace esa práctica de hacer los pares. Además, le sube el nivel de una manera muy importante a los resultados. Nosotros tenemos una práctica interna, y es que al interior del grupo hay un premio a la investigación. María Elena lidera un tema, y es un premio a la investigación. Cada año se reconocen las investigaciones que el grupo ha venido haciendo internamente, y en un espacio público se hace ese reconocimiento. Para nosotros preparar los proyectos que van a ese espacio, utilizamos la metodología de pares. Yo hago el artículo, pero mi compañero lo lee y me lo cuestiona y me ayuda a enriquecerlo. Entonces, eso hace que el producto que llegue al evento ya ha tenido una evaluación previa por un par, con un compañero que tiene la habilidad para igual escribir los artículos, formular los proyectos, y de esa manera enriquecemos los ejercicios. Juan Manuel, porque nosotros digamos que aplicamos toda la metodología del modelo científico para poder hacer nuestros proyectos. Entonces, una de las cosas importantes ahí es contrastar tu resultado contra la evidencia disponible. Y todo eso, digamos que nosotros aplicamos la dinámica con toda rigurosidad. Y sentimos un sistema tan maduro que el año pasado, en la convocatoria que hizo MinCiencias para una política de ética de investigación, bioética e integridad científica, ya hicimos, digamos, ya Vidarium tiene su política y vamos a extenderla a los distintos grupos de investigación del sistema, porque consideramos que hay cosas por controlar y darle mucha claridad y transparencia a los terceros en el relacionamiento, que son todos esos temas de integridad científica y el adecuado manejo de los conflictos, entre ellos los conflictos de interés que a veces a la industria le cuesta mucho mantener la credibilidad y la confianza cuando no tiene unos muy buenos mecanismos para manejar el tema de los conflictos. No, qué interesante todo lo que ustedes nos explican. Y ahí quiero recoger, alguna vez uno de los invitados que teníamos en estas charlas que hacemos todos los jueves, nos decía, no hay nada más práctico que una buena teoría. Y yo creo que ustedes son una muestra de cómo de verdad, al aplicar, y tú lo mencionabas, María Elena, el método científico a los procesos de negocio, pues obviamente se generan unos resultados bastante positivos, y los resultados de ustedes así lo demuestran. Pero ahora quiero abordar una temática bien interesante con ustedes, porque ustedes han mencionado, tanto María Elena como Óscar, el que tienen vinculados personas con lo que en el contexto ese se llama de educación terciaria, ¿no? Personas con doctorado, investigadores, etcétera. Entonces, mi inquietud frente a eso es, ustedes, ¿por qué les parece importante desarrollar esto, cierto? Y de alguna manera, ¿por qué creen que a veces en las empresas se presenta incluso cierta resistencia o incluso aversión para contratar personas con doctorados y con maestrías? ¿Ustedes qué ven al respecto y cómo han logrado vencer esa barrera? Bueno,
Yo creo que Ochoa tiene un pedazo muy interesante que mostrar desde su propia experiencia, pero en general nosotros somos receptivos porque hemos definido dentro de nuestra estrategia que la generación de conocimiento es relevante. ¿Buscando qué? Buscando tener ventajas competitivas temporales que le permitan a la compañía manejar sus modelos de liderazgo. Y esa vinculación de científicos existe porque existen líneas de trabajo en investigación que tienen programas de largo plazo. Entonces, eso amerita la vinculación de una persona experta que te traiga la competencia. Investigación es muy distinto a innovación en eso. Uno de los grandes conflictos que tiene la investigación es la falta de idoneidad de quien propone el proyecto. Yo, para hablar de un tema, necesito un súper experto dentro del tema. En innovación, yo puedo utilizar otras metodologías que me permiten referenciarme a los estados de conocimiento y a partir de ellos trabajar. Acá tú necesitas que ese planteamiento del proyecto sea hecho por un verdadero experto. Entonces tú defines cuáles son las líneas que quieres tener adentro y para eso vinculas científicos en esas áreas de conocimiento. Y nosotros hemos participado en procesos de inserción de doctores, en doctorados en empresa, todo ese tipo de convocatorias las hemos utilizado. Tenemos vinculación directa de nuestros colaboradores con esas formaciones, pero también hemos participado de las convocatorias. ¿Qué hemos encontrado cuando hemos ido a la socialización de resultados de esas convocatorias? Que en muchas empresas no es exitosa la inserción de doctor y a veces castigan eso para el largo plazo por el tema de cuáles son las expectativas y cuál es la claridad que tiene la estrategia de la empresa con relación a la producción científica. Y ahí es donde se genera el profundo vacío. Mira que, por ejemplo, en la primera estrategia de inserción de doctores hubo muchas de esos procesos que empezaron y no terminaron, con el acompañamiento en su momento de Colciencias, porque no hubo la posibilidad de encontrar un lenguaje común. Hubo inclusive empresas que sentían que al vincular un doctor podían resolver cualquier tipo de problema dentro de la organización, porque él es un doctor. Y no que estaban hablando de temas muy sofisticados, muy de campo preciso, cuando insertabas un doctor en tu sistema. Entonces, creo que hay unos aprendizajes muy grandes por hacer, ya el país está más maduro. Hace poco, inclusive, hubo unos grupos de trabajo buscando cómo sería una siguiente convocatoria para inserción de doctores. Nosotros, en lo particular, con la experiencia que tenemos y que ya han visto pues, durante nuestra conversación, tanto los grupos en las industrias como nosotros, participamos inclusive en procesos de estancias postdoctorales dentro de nuestros grupos de investigación para adquirir una competencia particular que requiramos. Muy interesante. Óscar, ¿ustedes cómo han vivido esto? Juan, ve, yo siento que hay un tema ahí supremamente importante, es que haya preguntas pertinentes, preguntas que el investigador pueda abordar, darle los recursos. Y María al inicio dijo algo, y es la paciencia para esperar que se materialice un resultado desde la ciencia, que no es, o sea, no, el investigador no afronta una pregunta que ya tiene respuesta. Normalmente afronta una pregunta que en el negocio o en el entorno no tiene la respuesta. Entonces, hay que darle los tiempos. Entonces, una buena pregunta, con la certeza de que el aporte que esta PONA va a hacer puede requerir unos tiempos diferentes y saber manejar esa dinámica, y esa dinámica no solo al interior, sino en esa articulación con esos pares o esos aliados académicos, hacen que ese investigador encuentre el escenario adecuado para aprovechar sus capacidades. También sería importante, aunque no necesariamente es por donde se debe empezar, contar con recursos físicos para que el investigador haga su investigación. No puede ser, tengo una pregunta, tengo una cantidad de conceptos teóricos que hacer, pero no puedo validarlos porque no tengo la infraestructura, porque no tengo la universidad en la cual hay recursos. O sea, hay que sumarle también unos temas de recursos. No, es muy interesante, y créanme que esta conversación en lo particular me ha dejado tantas enseñanzas y tantas reflexiones que yo mismo incluso la quiero volver a ver. Y de alguna manera que ese sea un preámbulo para anunciarles a todos los trabajadores del Grupo Nutresa, de Colsubsidio y en general de las personas que están en esta comunidad de aprendizaje y conocimiento, decirles que sí, que efectivamente las charlas quedan grabadas. Efectivamente entiendo que en el grupo, ustedes en su plataforma Imagix van a dejar, digamos, el acceso a estas conferencias para que los trabajadores nuevamente las puedan revisar. De igual manera, nosotros acá en Colsubsidio, en nuestra intranet corporativa, tenemos un link de innovación. Ahí van a estar nuevamente también las conferencias para volverlas a revisar. Y el público en general, también en nuestras plataformas de comunicaciones, quedan las charlas grabadas para volverles a dar una revisada. Pero aquí el tiempo va volando
y ya veo que nos quedan 5 minuticos de esta conversación y voy a hacerles una última pregunta a los dos. Normalmente en estas conversaciones a todos nos encanta escuchar casos de éxito, ¿cierto? Y casos puntuales. Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes dos, cuéntenos una experiencia muy exitosa que hayan tenido dentro de este proceso y ojalá ya con nombre y apellido propio del producto que pudo haber salido al mercado. Yo creo que los dos tenemos experiencias en el mismo sentido. Yo te cuento primero muy corto una nuestra, y es uno de los negocios de grupo, el negocio de café, hizo un desarrollo tecnológico muy importante para mantener el contenido de los antioxidantes naturales del café, en un café con una referencia específica que hoy incluso está en el mercado. Hicimos un trabajo conjunto desde que empezó el desarrollo tecnológico, que es un secreto industrial de la producción, de cuáles serían los niveles de esos antioxidantes naturales o los ácidos clorogénicos que tenían la posibilidad de tener un impacto positivo en la salud de las personas, en disminución de riesgo de enfermedad en personas que están sanas. Hicimos un trabajo muy grande alrededor del tema, logramos las concentraciones que nos daban indicio e hicimos una investigación de carácter clínico con voluntarios humanos para demostrar el impacto real sobre la población del uso del producto. Y corrimos todas las investigaciones, tuvimos los resultados y hoy en el mercado hay un producto que tiene una declaración de salud aprobada que se llama Café Sello Rojo Vive, que reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular. Espectacular. Oscar, los tuyos. Voy a contar 3. Qué pena ahí como para ilustrarlos. Uno que fue muy relevante en su momento fue cuando la marca Pietran, que tiene un tema de propuesta de valor alrededor de la nutrición y la salud, pudo hablar de tener 25% menos de sodio. Eso era un tema que en ese momento no tenían las soluciones los proveedores, la pregunta no era relevante en el momento en que nosotros la empezamos a trabajar. Hoy es muy relevante, pero 12, 15 años atrás no lo era, y ese fue un primer resultado bien valioso porque integró 2 cosas, resultado de ciencia aplicado en la marca. Otro ejercicio bien interesante fue las reducciones de grasa saturada. Similar, algunos de los claims están soportados en que esos productos nuestros en sus perfiles nutricionales tengan la posibilidad de hablar de eso. Eso lo utiliza la marca Zenú, la marca Pietran, que son las que, digamos, lideran esos temas de innovación en nutrición y salud. Y un tercero que no se ve, pero para nosotros es fundamental, se desarrolló una herramienta, hemos dicho una herramienta que se llama un modelo matemático para nosotros poder diseñar nuestros procesos térmicos. Es decir, el investigador se sienta en su escritorio, modela el proceso y luego va a la planta y lo ejecuta y lo valida desde el punto de vista ya en la aplicación. Eso ha significado mucha precisión en el tema del proceso, una reducción de temas energéticos bastante importantes porque nuestros procesos térmicos son altamente demandantes de energía, y adicionalmente calidad de vida para el investigador, que ya en su escritorio puede hacer unos procesos y luego solo tiene que viajar una vez a validar en las plantas. Antes, para poder hacerlo, había que hacer 3, 4 viajes para poder llegar al proceso térmico optimizado. Ese tipo de cosas son los resultados, digamos, que muestran la aplicación de todos estos trabajos de investigación que se hacen. Y eso digo, algunos no los menciono, pero por ahora no entiendo. Listos. No, pues vean, yo creo que aquí, de verdad, nuevamente, mil gracias. Yo reitero mi reconocimiento. Créanme que a partir de esa experiencia que hemos tenido con ustedes, organizando y preparando toda esta Semana de la Creatividad y la Innovación, en la cual tuvimos la oportunidad de estar hombro a hombro con una serie de personas del equipo de trabajo del Grupo Nutresa, se da uno cuenta por sus actitudes, por sus comportamientos, por sus aportes, el por qué ustedes son la empresa más innovadora de Colombia. Entonces, de verdad, Oscar, María Elena, nuevamente mil gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación. No, a ustedes, y esta siempre seguirá siendo la casa de ustedes, tengan la seguridad. Y ya realmente, para todos los amigos, en general, compañeros de trabajo de las diferentes empresas que estamos vinculadas acá, yo quiero darles un profundo agradecimiento por haber compartido con nosotros esta Semana de la Creatividad y la Innovación. Pero no podría despedirme
sin hacer un especial reconocimiento de pronto a las personas que participaron en la planeación, en la organización, en la logística de este evento, a quienes quiero darles un fuerte abrazo de todo corazón, de agradecimiento. Creo que los números en materia de coberturas, de asistencia, han sido excelentes. Era todo un reto mantener audiencia activa toda la semana y efectivamente se pudo lograr. Y yo quiero empezar por nuestros aliados de Ibius, que efectivamente nos dieron esta plataforma para poder desarrollar las diferentes actividades que tuvimos a lo largo de la semana y afortunadamente nos funcionó todo muy bien. Por el otro lado, un agradecimiento muy especial a los equipos de innovación del Grupo Nutresa y particularmente a Carla Podestá por habernos comprado la idea de poder hacer esto conjuntamente. También a Catarina Ramírez, quien lidera los procesos de innovación del negocio cárnico, y a Valentina Noreña, que también estuvo con nosotros metiéndole muchísimo el hombro a sacar adelante esta Semana de la Creatividad y la Innovación. ¿Y qué decir del equipo interno que tenemos acá dentro de Colsubsidio? A Natalia Sepúlveda, que justo esta semana se nos graduó, y le dábamos muchas felicitaciones por su nuevo título, y que de alguna manera es una persona supremamente inquieta y que ha venido aportándonos muchísimo dentro de todas las actividades que estamos haciendo, no solamente acá, sino otras actividades internas. A Laura Natalia Ávila, también un fuerte abrazo, porque con toda su vocación, con todo su compromiso y con todo su esfuerzo, nos ha permitido seguir desarrollando y seguir difundiendo internamente la cultura de innovación. ¿Qué decir de Nicole Martínez, que efectivamente con sus capacidades de diseño, con todo lo que hemos venido haciendo para mantener, hacerse todos esos aspectos logísticos que se requieren para que esto funcione, pues ha salido todo cual reloj suizo. Y también a Martín Izaza, que de alguna manera ha estado con nosotros, nos ayudó muchísimo con todo lo que ha sido contactos de personas de otros países y que de alguna manera el esfuerzo de cada una de estas personas de este equipo interno ha posibilitado desarrollar y tener, como les decía hoy, unos índices en materia de cobertura bastante interesantes. Entonces, a todos ustedes, mil y mil gracias. Vendrán nuevos retos, vendrán nuevas expectativas y estemos en la orilla en la que estemos, seguiremos siendo amigos, colegas y seguiremos en contacto. Entonces, un fuerte abrazo para todos y muy buen resto de día.